Capítulo 6. La tensión había llegado a un punto de ebullición, como una olla a presión a punto de estallar. Y solo hacía falta una chispa, una mirada, un gesto, para que todo se fuera al traste. Esa chispa llegó, y lo cambió absolutamente todo. Era una noche de esas en las que el aire de Valencia se vuelve denso, cargado de humedad y de la promesa de una tormenta que nunca llega. Habíamos estado en una cena de negocios, larga y tediosa, y Andrés parecía más cansado de lo habitual. En el coche, el silencio era casi palpable, roto solo por el murmullo de la radio a un volumen imperceptible. Él se desabrochó los 2 primeros botones de la camisa, algo inusual en él, siempre tan pulcro. Su respiración era profunda, casi un suspiro. Recuerdo que Andrés había estado un poco más distraído en la cena, mirando su reloj con una frecuencia inusual, como si esperara algo. Incluso había contestado una llamada de Marta en un tono más bajo de lo normal, casi un murmullo. Llegamos a la mansión de Andrés. Las luces de la entrada iluminaban su rostro. Se giró hacia mí antes de abrir la puerta. Manuel, empezó, y su voz era diferente, más suave, cargada de algo que no pude descifrar. Me miró, y en sus ojos vi una mezcla de cansancio, de deseo, de una vulnerabilidad tan cruda que me dejó sin aliento. Mi corazón empezó a latir con fuerza, como un tambor desbocado en mi pecho. No podía apartar la mirada. En ese momento, el mundo exterior desapareció. Solo existíamos nosotros dos, en la penumbra del coche, con el aire cargado de una electricidad que ya no se podía ignorar. Él no se movía. Yo tampoco. La distancia entre nosotros, siempre respetada, ahora se sentía como un abismo insoportable. Quería acercarme, tocarlo, saber qué había detrás de esa mirada. Quería que él hiciera algo, cualquier cosa, que rompiera el silencio y la tensión que nos envolvía. Y entonces, él levantó la mano, lentamente, como si le costara un esfuerzo tremendo. Sus dedos se acercaron a mi mejilla, con una lentitud torturante, hasta que apenas rozaron mi piel. Fue un toque apenas perceptible, pero me quemó. Cerré los ojos, sintiendo la intensidad de ese contacto, el calor que se extendía por mi cuerpo. Y en ese mismo instante, la puerta trasera del coche se abrió de golpe. ¿Andrés? ¿Manuel? La voz de Marta, gélida, cortó el aire como un cuchillo. Mis ojos se abrieron de golpe, el corazón se me subió a la garganta. La mano de Andrés se retiró como un resorte, como si se hubiera quemado. Su rostro, pálido, reflejaba el horror. Marta nos miraba, sus ojos fijos en nosotros, llenos de una furia silenciosa. Su mirada se posó en mí, luego en Andrés, y voló a mi mejilla, como si pudiera ver el rastro de la caricia. El silencio que siguió fue 1000 veces peor que cualquier grito. Un silencio cargado de acusación, de vergüenza, de una verdad que no necesitaba palabras. Andrés, recuperándose de la sorpresa, intentó balbucear algo, Marta, yo. Pero ella lo interrumpió con un gesto de la mano, sin apartar los ojos de nosotros. No hace falta que digas nada, Andrés. Lo he visto todo. Sus palabras, pronunciadas con una calma aterradora, fueron el disparo de salida para el desastre. Me sentí pequeño, expuesto, como si me hubieran arrancado la piel. Sabía, en ese momento, que todo lo que había construido, la pequeña estabilidad que había encontrado, se había hecho añicos en un instante. El punto de no retorno se había cruzado. Y el precipicio, lo sentía, estaba justo debajo de mis pies. Capítulo 7. El eco de las palabras de Marta resonó en mi cabeza durante días, semanas. Aquella noche, mi vida no solo dio un vuelco, se rompió en 1000 pedazos, y cada fragmento me arrastraba más y más lejos de lo que conocía. Lo que siguió a la revelación de Marta fue un torbellino de gritos, de miradas de desprecio, de un silencio que dolía más que cualquier insulto. No tengo un recuerdo claro de cómo salí de aquella mansión. Solo sé que, de alguna manera, me encontré de nuevo en mi coche, temblando, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, y la sensación de que acababa de cometer el error más grande de mi vida. Al día siguiente, la llamada llegó temprano. Era el secretario de Andrés, con una voz impersonal, seca. Sus servicios ya no son requeridos, Manuel. Sus pertenencias le serán enviadas por mensajería. Su finiquito, ingresado esta misma tarde.
No hubo explicaciones, no hubo despedidas. Solo una puerta que se cerraba de golpe, dejándome a la intemperie. La humillación era inmensa, pero el dolor más grande era la pérdida de aquello que, sin darme cuenta, se había convertido en el centro de mi existencia. Andrés. Volví al barrio con la cola entre las patas. Intenté disimular, inventar excusas para mi despido repentino. Pero las noticias, en un barrio pequeño como el mío, vuelan más rápido que los pájaros. Los cuchicheos, las miradas furtivas, el silencio incómodo cuando entraba en el bar de mis padres. Mis amigos, con los que había compartido tantas risas y confidencias, empezaron a alejarse. Al principio, preguntas incómodas, luego, invitaciones que nunca llegaban. Sentía el peso de sus juicios, de la vergüenza que, por alguna razón, se me había pegado como una segunda piel. Mi familia, mis padres, me miraban con una mezcla de preocupación y decepción. Querían entender, querían que les contara lo que había pasado, pero yo no podía. ¿Cómo les explicaba lo que sentía por un hombre casado, mi jefe, y que eso me había llevado a perderlo todo? La vergüenza era demasiado grande. Mi casa, mi barrio, que antes eran mi refugio, se convirtieron en mi prisión. Cada esquina, cada cara conocida, era un recordatorio de mi fracaso, de mi secreto expuesto. Las paredes se me venían encima, y el aire me faltaba. No podía respirar en Valencia. Necesitaba escapar, borrarlo todo, empezar de cero donde nadie me conociera, donde mi pasado no me persiguiera a cada paso. La decisión no fue fácil. Dejar a mi familia, a mis pocos amigos, al único mundo que había conocido. Pero era una necesidad. Una cuestión de supervivencia. Vendí lo poco que tenía, junté mis ahorros, y compré un billete de tren. Solo de ida. A Madrid. Una ciudad inmensa, anónima, donde esperaba que mi historia se diluyera entre millones de otras historias. Dejar atrás la brisa del Mediterráneo, el olor a sal y a naranjos, la familiaridad de las calles. Era un destierro, sí. Pero también, una pequeña, casi imperceptible, brizna de esperanza. La esperanza de que, lejos de todo lo que me recordaba a él, podría reconstruirme. Y quizás, solo quizás, encontrar una paz que en Valencia ya no existía. Capítulo 8. Madrid me recibió con su bullicio, su indiferencia. Era justo lo que necesitaba, perderme en la multitud, convertirme en un fantasma para los demás, y, sobre todo, para mí mismo. La soledad, en un principio, fue mi única compañera. Llegué a Madrid con una maleta pequeña, el corazón roto y la sensación de haber dejado una parte de mí en aquella mansión de Valencia. La ciudad era un monstruo de asfalto y ruido, pero su anonimato era un bálsamo. Nadie me conocía, nadie me miraba con juicio en los ojos. Era libre de ser quien quisiera, o, al menos, de no ser quien había sido. Alquilé una habitación diminuta en un piso compartido, en un barrio del extrarradio, lejos del lujo y el brillo de mi vida anterior. El contraste era brutal. De chofer de un Mercedes a repartidor en bicicleta, de cenas de gala a bocadillos rápidos en un banco del parque. Los primeros meses fueron un infierno. La soledad me carcomía. Cada noche, al volver a mi cuarto, la imagen de Andrés, de su mirada, de su mano en mi mejilla, volvía a mi mente con una claridad dolorosa. Las calles llenas de gente, pero mis noches seguían siendo un eco vacío. El ruido de la ciudad solo amplificaba el silencio en mi pequeña habitación, donde la cama parecía demasiado grande y cada sombra un recordatorio de lo que había perdido. Lo extrañaba. No solo el trabajo, el lujo, la comodidad. Extrañaba su presencia, sus confidencias, la complicidad que habíamos construido en el asiento de atrás del coche. Me sentía culpable, sí, pero también profundamente herido. ¿Cómo podía algo tan intenso desvanecerse de esa manera? Con el tiempo, la pena se fue transformando en otra cosa. En rabia, a veces. En una especie de resignación, la mayoría de las veces. Empecé a trabajar de camarero en un bar. El contacto con la gente, aunque superficial, me ayudaba a mantener la cabeza ocupada. Escuchaba sus historias, sus risas, y poco a poco, la vida volvió a tener un pulso, aunque fuera débil. Madrid, con su ritmo frenético, me obligó a seguir adelante.
Las noches de insomnio se volvieron un espacio de reflexión. Empecé a entender lo que había pasado. La negación, el miedo a aceptar lo que sentía. La confusión de un amor que era imposible, prohibido. Me di cuenta de que no solo había perdido un trabajo, había perdido una parte de mí mismo que se había atrevido a sentir algo tan grande y tan complicado. Y aunque el dolor seguía ahí, un dolor sordo y constante, también empecé a vislumbrar una especie de aprendizaje. Había sido ingenuo, sí. Pero también había sido valiente, al menos a mi manera. Me había atrevido a sentir, aunque el resultado fuera desastroso. 5 años pasaron así. 5 años de reconstrucción lenta, de cicatrices que se iban formando. Aprendí a vivir solo, a valorarme por lo que era, no por lo que tenía o por lo que había sido. Hice nuevos amigos, compañeros de trabajo, gente que no conocía mi pasado y que me aceptaba tal cual. Nunca volví a hablar con nadie de Andrés. Era un capítulo cerrado, una herida que, aunque sanada, aún me recordaba su existencia con un ligero punzón. La vida seguía, diferente, pero seguía. Y, para mi sorpresa, a veces, incluso sentía un atisbo de paz en medio de todo ese caos que había sido mi vida. Capítulo 9. La vida tiene una forma extraña de tejer el destino. Justo cuando crees que has cerrado un capítulo, cuando la herida ya no duele, el pasado regresa, y te golpea con la fuerza de un tsunami. Y a veces, ese golpe es justo lo que necesitas. Estaba en el Parque del Retiro, en Madrid, un martes cualquiera, disfrutando de un raro día libre. El sol de la primavera madrileña calentaba la piel, y la gente paseaba con esa despreocupación que solo la ciudad te enseña. Yo estaba sentado en un banco, leyendo un libro, perdido en mis pensamientos, cuando una voz, que reconocí al instante, me heló la sangre. «Manuel, ¿eres tú?» Levanté la vista lentamente, el libro se me resbaló de las manos. Y allí estaba él. Andrés. 5 años. 5 años sin verlo, sin saber nada de él. El tiempo lo había tratado bien. Quizás algunas canas más en las sienes, alguna arruga de expresión, pero su presencia seguía siendo imponente. Vestía un traje impecable, como siempre, y sus ojos, esos ojos que me habían quitado el sueño durante tanto tiempo, me miraban con una mezcla de sorpresa, curiosidad y algo más que no pude descifrar. Me puse de pie, tambaleante. Mi voz, cuando intenté hablar, se me quedó atascada en la garganta. «Señor Andrés», balbuceé. Era ridículo, pero la costumbre era más fuerte. Él sonrió, una sonrisa triste y pequeña. «Por favor, Manuel». «Andrés». El aire se llenó de una tensión extraña, diferente a la de antes, pero igual de poderosa. ¿Qué hacía él aquí? ¿Por qué ahora? Nos sentamos en un banco, en un silencio incómodo que se prolongó por lo que pareció una eternidad. Había tantas cosas que decir, pero ninguna palabra parecía suficiente. Finalmente, él rompió el hielo. «Me enteré de lo que te pasó. Lo siento, Manuel. De verdad que lo siento». Su voz era sincera, teñida de una culpa que nunca antes le había escuchado. Me miró a los ojos, y en esa mirada, vi el arrepentimiento. Fue una conversación larga, catártica. Me contó lo que había pasado después de que me fuera. La ruptura con Marta, las consecuencias de su infelicidad expuesta. Me dijo que nunca me había olvidado, que a menudo pensaba en mí, en la conexión que habíamos tenido. Y yo, que había cargado con esa culpa durante tanto tiempo, sentí como un peso inmenso se desprendía de mis hombros. «Yo también lo siento, Andrés», le dije, mi voz aún un poco quebrada. «Fui un ingenuo. Pero no me arrepiento de lo que sentí». Él asintió, su mirada fija en el suelo. «Yo tampoco me arrepiento, Manuel. Quizás fui un cobarde. Pero esos momentos contigo, fueron los más reales que he tenido en mucho tiempo». Sus palabras, dichas en voz baja, me perforaron el corazón. No eran una declaración de amor, no de la manera que yo lo había soñado, pero eran una validación. La aceptación de lo que habíamos compartido. Y en ese reencuentro, en medio de la gente que pasaba ajena a nuestra historia, sentí una paz extraña. No era el final de un cuento de hadas, no. Era el cierre de un círculo, la curación de una herida.
Él no podía darme lo que yo una vez quise, y yo ya no era el mismo Manuel que lo había anhelado. Pero en ese reconocimiento mutuo de los sentimientos pasados, de las complejidades de lo que habíamos vivido, encontré algo mucho más valioso, la aceptación. Y con ella, la libertad. El pasado no desaparecía, pero su sombra ya no me perseguía. Podía, por fin, seguir adelante. Capítulo 10. El reencuentro con Andrés no fue un cierre, fue una apertura. Una puerta hacia la verdadera aceptación de mí mismo, y un nuevo propósito que nunca imaginé que podría encontrar, convertir mi dolor en un faro para otros. Aquel encuentro en el retiro cambió algo fundamental dentro de mí. No fue un borrón y cuenta nueva, pero sí una reescritura. Las cicatrices seguían ahí, pero ya no ardían. De hecho, me di cuenta de que eran un recordatorio de lo que había superado, de lo que había aprendido sobre mí mismo y sobre la complejidad de los sentimientos humanos. Andrés y yo nos vimos un par de veces más después de aquello. Conversaciones tranquilas, sin la carga del pasado, solo el reconocimiento de una conexión que, aunque se había manifestado de forma dolorosa, había sido real. Aprendimos a vernos como dos personas que habían compartido un fragmento intenso de sus vidas y que, a pesar de las consecuencias, se respetaban mutuamente. La aceptación, esa palabra que durante años había sido un concepto abstracto, se materializó. Acepté lo que sentí, la confusión, la pena, el rechazo. Acepté que no todo en la vida es blanco o negro, que las emociones son laberintos y que a veces, uno se pierde en ellos. Dejé de culparme, de esconderme. Y al hacerlo, una nueva fuerza, una que no sabía que poseía, empezó a brotar. Fue entonces cuando la idea empezó a germinar. Después de contarle mi historia a un amigo de Madrid, a quien le había confiado mi pasado después de mucho tiempo, él me miró con una sinceridad aplastante. Manuel, me dijo, tu historia puede ayudar a mucha gente. Hay tantos como tú, sintiéndose solos, avergonzados, sin saber qué hacer con lo que sienten. Esa conversación fue la chispa. Comencé a escribir. Al principio, en un diario, luego en un blog anónimo. Pequeños fragmentos de mi monólogo interior, de mis reflexiones, de los errores y los aciertos que me habían traído hasta aquí. Descubrí una comunidad. Gente que había sentido lo mismo, que había pasado por situaciones similares. Personas que, como yo, habían luchado con el amor prohibido, la identidad y la búsqueda de su lugar en el mundo. Sus mensajes, sus comentarios, sus propias historias compartidas, me dieron un propósito que nunca antes había tenido. Mi dolor, mi experiencia, se convirtió en una herramienta, en un puente para conectar con otros. Ahora, miro hacia atrás y veo al joven Manuel de Valencia, ingenuo y soñador, y siento ternura. Veo al chofer en el asiento de ese Mercedes de lujo, con el corazón acelerado por la presencia de Andrés, y lo entiendo. Veo al Manuel desterrado en Madrid, perdido y solo, y le doy un abrazo mental. Todos esos Manueles me han traído hasta aquí, a este momento, a este lugar donde puedo compartir mi historia sin miedo, sin vergüenza. Mi vida no es perfecta, claro. Hay días difíciles, como los tiene cualquiera. Pero ahora, tengo un propósito. Tengo una voz. Y lo más importante, me tengo a mí mismo, aceptado, completo. Y si mi historia puede hacer que una sola persona se sienta menos sola, menos rota, entonces todo el camino recorrido, cada lágrima, cada herida, habrá valido la pena. Porque al final, las historias que nos atrevemos a contar son las que realmente nos salvan. Y las que, quizás, salvan a otros.